La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida, un programa dedicado a defender la sana doctrina, presentado por el pastor Juan Chamaley. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. El Señor les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que están ahí atentos. Espero que la bendición de Dios esté siempre sobre sus vidas y sobre sus familias. Quiero compartir con todos ustedes una pequeña reflexión sobre el Evangelio en síntesis. El capítulo 3 del Evangelio según San Juan, el verso 16, ha sido llamado el Evangelio en síntesis. Y ha sido llamado así porque en breves palabras este versículo de la palabra nos explica el contenido del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos dice en ese versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es interesante, amados oyentes, notar que este texto no habla de la ira de Dios. Tampoco nos habla de su justicia ni la severidad de Dios, sino que nos habla de su gran amor. Muchos temen a Dios pensando que es un ser que está con un látigo en la mano, presto para castigar al ser humano. La gran verdad es que lo que más nos habla la Biblia es del amor de Dios para todos nosotros. Nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y si miramos también en esa primera carta de Juan, el capítulo 4, el verso 9, nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Ahora, ¿a quién Dios amó? En primer lugar, nos habla en este versículo de Juan capítulo 3, el verso 16, que Dios amó al mundo, no a un grupo seleccionado, no a cierta nación o raza, no a personas con reputación social, ni a gente culta, sino al mundo entero. En el amor de Dios, amados oyentes, no hay favoritismos. Dios ama al bueno y ama al malo. Dios ama al rico y ama al pobre. Dios ama al intelectual o al ignorante. Dios no hace acepción de personas. Para Dios, todos nosotros somos de un valor incalculable. Por esta razón, Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 2 nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, nos dice en este versículo, sino por los de todo el mundo. Y si lees en Primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 4 nos dice: Dios quiere que todos los hombres, mire esta palabra tan clara, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, amados oyentes, ¿cómo se demostró el amor de Dios?
nos dice en este versículo, que ha dado a su Hijo unigénito. Es interesante notar que fue a su Hijo a quien Dios el Padre entregó. No fue a un ángel, no fue a un profeta, sino al Hijo eterno de su amor. En Hebreos capítulo 10, el verso 5 al verso 7, se menciona la forma como el Señor se ofreció para descender al mundo y hacer la voluntad de su Padre. Dicen estos versículos, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Si tú lees en Gálatas capítulo 4, el verso 4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo. Y también en Juan capítulo 3, el verso 17, habla del propósito del Padre de enviar a su Hijo con el fin de salvar a la humanidad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es conmovedor lo que Dios el Padre ha hecho por todos nosotros. Y esa conmovedora labor, sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue una expresión inmensa de su amor. Él sabía que venía a sufrir en manos de hombres malvados y nos dice la palabra que Él llevó en su cuerpo sobre el madero no solamente nuestra injusticia, sino la carga de todos nuestros delitos, de todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de todos los hombres después de haber Dios el Padre enviado a su Hijo unigénito? ¿Qué espera de todos nosotros? Nos dice en ese mismo versículo de Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree. Creer en Cristo como Salvador del mundo es lo que cada ser humano debe de hacer. El carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de estos hombres de Dios fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pablo dijo a la gente de Antioquía, todo aquel que cree en Él, o sea, en Cristo, es justificado. Entonces, amados amigos y amigas, para obtener la salvación de parte de nuestro Dios, el requisito inicial es creer en Cristo. No se requiere penitencias, no se requiere sacrificios, solamente fe. Creer en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el resultado de la persona que cree en Cristo? En este mismo versículo de Juan, capítulo 3, el verso 16, tenemos la respuesta. Nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos grandes beneficios. Primero, escapar de la condenación eterna y lograr salvación eterna. Dios amó al mundo a pesar de sus pecados. El amor de Dios se manifestó enviando a su Hijo para que muriese por todos los hombres. Amados hermanos y amigos, es necesario creer y aceptar ese sacrificio, un sacrificio inmenso que nuestro amado Señor Jesucristo hizo por todos nosotros, con el único propósito de que nosotros no nos perdiésemos. Dios en esta hora te ha hablado con claridad lo que necesitas hacer para ser salvo. Solamente creer en el Cordero de Dios inocente que fue sacrificado solamente para que nosotros obtuviésemos la salvación de nuestra alma.
es ya una decisión tuya y mía, si quiero aceptar este sacrificio que ya fue hecho. Que el Señor nos ayude siempre a valorar todo lo que el Padre, por amor a nosotros, ha hecho, enviando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. La gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. La gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. La gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Por eso la Biblia habla
Allá en Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note esto, porque hoy en día hay una religión que le dice a todo el mundo: usted va para el cielo, usted va para el cielo, y todo el mundo va para el cielo, hasta el diablo va para el cielo para ellos, porque son compañeros, son socios del diablo, que no le dicen la verdad a la gente, sino le hablan mentira, falsedad, entretenimiento. Hay dos tipos de personas: son las que están con Cristo y las que están con el diablo. Por eso dice: los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Dice: siguiendo la corriente de este mundo. Pero mire lo que dice Efesios 2:2. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oiga, qué tremendo. Opera en los hijos de desobediencia. O sea que todos nosotros estábamos perdidos. La Biblia dice, Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero añade: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, antes no estábamos incluidos. Antes no éramos hijos de Dios, pero hoy sí podemos ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio por usted y por mí, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, dice Juan 1:12, de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. O sea que si usted sigue con el diablo es porque usted quiere. Y el diablo paga mal. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Poder en la sangre de Cristo. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y me llama la atención esta expresión que dice la paga. Pero también dice: más la dádiva. Si usted se da cuenta, está hablando de la paga. Es decir, cuando escuchamos eso de la paga, escuchamos como una retribución de alguien por haber hecho algo que quería. Por ejemplo, usted le dice a alguien: quiero que corte ese monte y le voy a pagar. Entonces la persona le obedece y usted le da el pago. Pues déjeme decirle que la paga del pecado es muerte. Sí, lo que parece una satisfacción, lo que parece placer, le vendrá un cobro de muerte. Pero la Biblia habla de la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Es vida eterna. Así dice la Biblia. Gloria al Señor. Habla que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando habla de una dádiva, habla de un regalo, porque no es un pago. La salvación no es un pago, es un regalo. ¿Y sabe por qué? Se lo voy a mostrar a través de la Biblia. Gloria al Señor. La Biblia habla allá en el libro de los Salmos, así rápidamente, gloria a Dios, en el Salmo número 49.
el versículo número 6. Mire lo que dice aquí. Gloria al Señor. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que por mucho dinero que usted tenga, usted puede tener el mundo entero, que de hecho Jesús dijo esas palabras: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo pero pierde su alma? ¿De qué le sirve? Es lo que está hablando aquí el escritor de los Salmos. Está diciendo, usted puede tener mucho dinero, pero nadie utilizando ese dinero lo puede sacar del infierno. Nadie lo puede sacar de allí donde ya está su destino, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Por eso es que dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo. La salvación es un regalo. Nadie ni con todo el dinero del mundo puede dar la salvación, porque no hay nadie justo en esta tierra. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo pagó el precio por usted y por mí, y a través de Él, a través de su sangre, usted y yo somos libres. Usted y yo tenemos promesa. Usted y yo podemos llegar al cielo eterno. Voy rápido. Por eso es que me llama la atención un ejemplo. Después del pasaje que hemos leído, la Biblia habla que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y me llamó la atención un ejemplo que quiero leer rápidamente. Allá en el Evangelio de Juan, gloria al Señor. Perdón, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 10. Gloria al Señor. Mientras seguimos la lectura, usted comparta esta transmisión para que otros continúen escuchando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 10. El versículo número 25 en adelante, vamos a leer desde aquí para entender un poco más. Dice la Biblia: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si usted se da cuenta, siempre ha habido un interés por la eternidad, y siempre ha habido esa expectativa por la vida eterna. Y le preguntan al Señor: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Note esto, no es solamente decir yo amo a Dios, no, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto habla de nuestras emociones, de nuestra mente, y dice, gloria al Señor, y con todas tus fuerzas. Aquí es donde usted puede entender cómo hay mucha gente religiosa dentro de muchos templos, gente que dice amar a Dios, pero no es cierto. Amar a Dios hay que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas tus fuerzas.
Si usted ve a alguien que va a una iglesia, pero que está pensando en las discotecas, usted ve a alguien que va a una iglesia, pero que le gusta el reggae y toda esa basura de música que no edifica al hombre, ese no es cristiano. Porque la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Si usted ve a alguien que va a una iglesia o que dice que va a una iglesia, pero usted lo ve que está sentado ahí viendo telenovelas, ese no es cristiano. Ese es un falso, una persona que no está convertida de verdad al evangelio. Una persona que está mezclada entre el desenfreno del mundo. Una persona que está mezclada con el paganismo, con el desenfreno, con aquellas cosas que Dios aborrece, pero va a una iglesia. ¿Cuánta gente va a una iglesia, pero roba? Hay mucha gente que va a una iglesia, pero no paga el alquiler. Hay mucha gente que va a una iglesia, pero le preguntan al de la tienda. El de la tienda le debe 2 meses, 3 meses. Es un irresponsable. Ese no ama a Dios. Ese es un mentiroso. Hay gente que va a la iglesia, pero anda con una y con otra mujer. Poder en la sangre de Cristo. Ese no es cristiano. Aquí dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y aquí dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces le dice aquí, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y atención, que aquí es donde me quiero enfocar en esta tarde. Gloria al Señor. Aquí en este pasaje, en esta historia que el Señor habla, en este relato de nuestro Señor Jesucristo, aquí dice en el versículo 40: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en sus cabalgaduras lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Este es el ejemplo que quiero tomar, refiriéndome específicamente al pasaje anterior que estuvimos viendo de la Biblia, cuando dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Poder en la sangre de Cristo. Santo es el Señor. Y que este es un relato sobre amar a Dios y a tu prójimo. Es una enseñanza que el Señor está dando. Sin embargo, vemos un gran ejemplo del amor de Dios y su misericordia que Él tiene para el ser humano. Alabado sea el Señor. Y aquí es donde muchos entran como en una confusión.
Porque hay gente que dice, si Dios nos ama, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Si Dios nos ama. Pero qué tremendo es que muy poca gente es la que se da cuenta de la realidad, que es el mismo hombre que se alejó de Dios, es el mismo hombre que le da la espalda a Dios, es el mismo pecado que hace una barrera entre Dios y el hombre. El mismo hombre es el que maldice la siguiente generación. Por eso usted se da cuenta que las generaciones que van viniendo van de mal en peor, porque lo que hoy usted sembró, otros lo vieron, lo copiaron y lo pondrán en práctica más que usted. Poder en la sangre de Cristo. Por eso en algunos casos, no en todos, pero hay casos donde hay hijos que crecieron en hogares donde el padre era ebrio, borracho. Ese hijo, de no ser por la misericordia de Dios, ese hijo vuelve a repetir lo mismo muchas veces. No en todos los casos, pero muchas veces es repetitivo, porque eso quedó impregnado en la mente y en el corazón, porque estamos viviendo generaciones donde al hombre no le importa cómo viva, no le importa qué hace. Hay gente que toma decisiones a la ligera, no le importa a los hijos, no le importa lo que va a sembrar, no le importa lo que va a provocar. Hay gente que hace daño, hace maldad, sin importar las reacciones, las consecuencias que se van a llevar a cabo en esa familia, en ese hogar. Por eso, amado amigo, no siga ese camino de pecado, no siga ese camino del diablo. El Señor lo reprenda. Siga a Cristo. Cristo es el único camino de vida eterna. Y me llama la atención algo, porque la Biblia registra un hecho sorprendente, hablando de que muchos padres siembran maldiciones para sus propios hijos. Sí, hay muchos padres que llevan a los hijos a las discotecas, a las cantinas. Hay muchos padres que llevan a los hijos a hacer cosas indebidas. Yo me sorprendí hace años atrás. Fui a la ciudad capital y íbamos ya de noche, y me sorprendí ver cómo debajo de unos puentes había una mujer con una criatura recién nacida, y tenía la criatura recién nacida, y ¿sabe qué estaba haciendo? Pintando esa pared, pero no poniendo un paisaje, no, una pintura como de un pandillero. Poder en la sangre de Cristo. Y así muchos padres llevan a sus hijos a las cantinas a prostituirse desde pequeños. Hay padres que les dicen a sus hijos: tienes que volverte hombre. Yo he escuchado esa expresión desde que era pequeño, de muchos padres que le decían así a sus hijos: tiene que volverse hombre. No, nosotros somos hombres desde que nacimos. Dios nos creó hombres. Dios creó al hombre y a la mujer perfectos. Poder en la sangre de Cristo. Pero me llama la atención un pasaje de la Biblia que registra el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Ya voy a ir concluyendo, el versículo 24 y 25. ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí habla cuando el Señor iba a ser entregado, y Pilato le dice al pueblo: ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás era un ladrón, un asesino. La gente lo sabía, la gente lo conocía, pero la gente dijo: queremos a Barrabás.
Y Pilato dijo: ¿y qué hago con Jesús? Crucifícale. Pilato sabía que Jesús era inocente. Y Pilato dijo: él es inocente. Pero me llama la atención que este hombre Pilato dice: yo soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero mire lo que respondió la gente. Escuche bien esto. La gente respondió, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué triste eso, que muchos padres heredan maldición a sus hijos. Alabado sea el Señor. Cuando Dios dijo: instruye al niño en su camino, instrúyelo en el camino del Señor, instrúyelo en la palabra, dele el buen consejo. 60 años después que ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, aproximadamente 60, 70 años, la historia registra que ellos fueron, esa ciudad fue conquistada, fue casi destruida, que corrió mucha sangre, que a los niños los sacaban del vientre de ellos y los mataban. Poder en la sangre de Cristo. ¿Ve por qué cada vez más la sociedad va en decadencia? Porque hoy no se enseña la palabra, se prefieren enseñar distracciones en las escuelas. Los canales de televisión, gran parte de lo que transmiten es desenfreno, es pecado, es maldad. Lo que usted ve por todos lados, gente aconsejando para mal. Pero qué diferente es que haya un pueblo diferente. Qué diferente es que usted, amigo, hoy diga: yo marco la diferencia, o yo ya no quiero seguir ese camino, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero seguir la verdad, yo no quiero perderme, yo no quiero corromperme, yo no quiero seguir al diablo, yo quiero seguir la vida. Alabado sea el Señor. La Biblia habla, el Señor pone este ejemplo de un hombre que fue robado en el camino. Eso es lo que yo quiero tratar ya para ir casi concluyendo. Eso es lo que me llamó la atención. Sí, el Señor está hablando del amor a Dios y al prójimo, pero aquí está hablando, también está reflejando la misericordia de Dios, el gran amor de Dios, la compasión que Dios tiene por usted y por mí, para que no nos perdamos, que Él nos brinda su mano. Aquí habla la Biblia que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Gloria al Señor. Jerusalén tiene un significado. Significa, gloria al Señor, ciudad de paz. Si lo podemos ver en un trasfondo espiritual, aquí nos habla, también podemos entender lo que es la caída del hombre, lo que es el hombre alejándose de Dios, alejándose de la presencia de Dios. Él descendía de Jerusalén a Jericó. Jericó significa ciudad de idolatría. Descendió de Jerusalén a Jericó. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Cuántas veces yo dije: aquí estoy bien, aquí voy bien? ¿Cuántas veces yo caí como un gran sabio en mi propia opinión? Yo muchas veces dije: pero yo así estoy bien. Pero no era cierto. Yo en lo interior sabía que no era cierto, no era verdad. La Biblia no menciona de ese hombre,
no dice su nombre. Por eso es que me llama la atención este relato, porque lo tomo para manifestar también un ejemplo del alejamiento del hombre de la presencia de Dios. La Biblia no menciona nada de este hombre, pero lo que resalta es el asalto que se le provocó en esa región mientras descendía. Mientras descendía, cuando hablamos de descender, hablamos de bajar. Porque todo lo que es del diablo y del mundo es hacia abajo. Pero todo lo que es de Cristo es hacia arriba, es allá donde nosotros estamos viendo constantemente. Por eso es que nos llaman ustedes solo las cosas de Dios y las cosas de Dios. Pero eso es lo que nos va a marcar en la eternidad. Eso es nuestra vida. Gloria al Señor. Tampoco se dice quiénes fueron los que lo atacaron, los que le robaron. Pero si usted nota, dice que lo despojaron de todo. Y al decir que lo dejaron medio muerto, está hablando que lo golpearon. Y cuando aquí hace referencia a que lo dejaron medio muerto, está hablando que este hombre estaba entre vivir o morir. Y así es la vida del ser humano en esta tierra. ¿Saben que por eso este hombre lo utilizo para representar la vida del hombre sin Cristo? Porque así es. Mientras estamos en esta tierra, pero si no tenemos a Cristo, su vida eterna está en ruinas, su eternidad. Pero todavía hay oportunidad. Por eso dice que lo dejaron medio muerto. Esto quiere decir que podía morir y ya no haber solución. Nos habla del estado del hombre en esta tierra. Por eso después de muerto ya no se puede hacer más. No le crea eso al diablo. No es cierto, no existe. Es aquí donde tomamos decisiones firmes de servir, de buscar a Dios, de pedir su ayuda, de pedir perdón. El hombre quedó medio muerto, quedó golpeado, quizás desfigurado, porque quedó casi muerto. Fue asaltado. Los ladrones llegaron. Se dice que el ladrón muchas veces observa y espera el descuido de una persona. Hay muchos ladrones que observan cuando una persona está descuidada. Esto es así en el ámbito de la vida del hombre. Hay gente que descuidó su comunión con Dios. Quizás usted que me ve, usted asistía a una iglesia, usted era cristiano, usted asistía a una iglesia, usted aceptó a Cristo, pero se descuidó. Usted que me ve, usted se va dando cuenta cómo quizás el enemigo ha ido destruyendo muchas cosas que usted quiso construir, quiso hacer, y el diablo las fue destruyendo, fue robándole de tal manera que aquí dice que fue robado, fue despojado. Y la forma en que actúa un ladrón es así. Pero también me llama la atención, me puse a analizar, también hay otras formas de robar, es a través del engaño. Por ejemplo, yo he sabido de personas que llegan con otra y le dicen: aquí te vendo este reloj de oro, este es de oro y te lo doy a buen precio, este vale tanto, pero te lo voy a dar a este precio, y le ponen un precio supuestamente bajo.
Y le dicen, esto lo vendo por necesidad, pero no, es una trampa, es un engaño. Y supuestamente aquella persona emocionada le dice, bueno, está bien, aquí está. Y aquella persona se emociona y le da el dinero a aquel hombre, ignorando que fue estafado. Otras personas son estafadas, robadas. Les ofrecen un producto que no es. Hay gente que le dicen, mire, le voy a traer este producto, pero deme dinero. Los ilusionan. ¿Sabe que así es el diablo? El Señor lo reprenda. Poder en la sangre de Cristo. Los ilusionan. Y entonces la gente después se da cuenta que todo era falso. Y luego viene la decepción. ¿Cuántas señoritas han sido engañadas? ¿Cuántos jóvenes han sido engañados? ¿Cuántas personas? Porque le creyeron al diablo. De igual forma es el pecado. El pecado te ofrece placer. El pecado ofrece fama. El pecado ofrece reconocimiento. Luego envuelve a la persona en vicios que aparentemente hay placer, los mete al desenfreno, entre otras cosas. Pero todo es mientras te roba la dignidad. ¿Sabe qué? Me puse a investigar qué es dignidad. El diccionario define esto como cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, dice, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Eso es lo que el diablo le roba a la gente. ¿Por qué hay tantas señoritas que venden su cuerpo? Ellas no eran así. Ellas no eran así. Antes no tenían esa mentalidad. No nacieron con esa mentalidad. Se impregnó en la mente, en el corazón, y hoy su dignidad por los suelos. Poder en la sangre de Cristo. Así es el pecado. El pecado ofrece placer mientras destruye tu hogar, mientras destruye tu dignidad, mientras destruye tu familia, mientras destruye tus principios y tus valores, mientras destruye tu comunión con Dios, te lleva a vivir una vida de fantasía, algo que no es real, en donde se puede correr, en donde se puede caminar, pero cuando te das cuenta, sigues en el mismo lugar, sigues vacío, sigues llevando una carga que cada vez se hace más grande. Pero hoy el Señor, aunque el enemigo quizás te destruyó, te quiso destruir, te robó muchas cosas. La Biblia habla que este samaritano lo vio. Antes de él pasó un sacerdote y un levita. Que hay una explicación ahí, pero si lo vemos en el tiempo actual, podríamos pensar cuando el hombre espera que la religión haga algo por él. Hay mucha gente que dice, pues yo probé aquí, yo ya probé allá, yo probé por este lado, yo probé por aquí, yo ya me metí allí, me metí allá, me metí por todos lados, he estado en muchos sitios. Sí, has probado religión, yo te creo, pero prueba a Cristo, prueba a Cristo. Él no te falla, la religión falla, el hombre falla.
No esperes del hombre que te levante, porque el hombre falla. No esperes levantarte con el brazo del hombre, porque el brazo del hombre se cansa. Pero el brazo de Dios no. Él te levanta del polvo y te alza del muladar, dice la Biblia, y te sienta con príncipes. Este samaritano, que para los judíos era un hombre como despreciado, era un hombre desconocido. Si lo pudiéramos ver en nuestros días, así es Cristo para mucha gente, despreciado, rechazado. Pero tú que sientes que hoy Él te está hablando a ti en esta tarde, Él te está diciendo: yo te quiero levantar, yo te quiero redimir, yo te quiero perdonar, yo te quiero sanar. El samaritano pagó un precio por restaurar a aquel hombre. Cristo pagó un precio más grande. Él dio su vida para rescatarte a ti y a mí de la muerte eterna, de la condenación. Isaías 44:22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. También dice en el capítulo 59, verso 1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Cuánta gente dice: pero Dios no me oye? Dios te oye. Por eso hoy, a través de su palabra, nos está hablando. Hoy te dice: yo te escuché, yo te quiero levantar, pero tienes que renunciar a tu pecado, tienes que renunciar a la maldad, tienes que renunciar a seguir al diablo. Por eso dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué te ha robado el diablo? Yo quiero orar en esta tarde. ¿Qué le ha robado el diablo a usted? ¿Qué ha destruido? Está destruyendo tu familia, está destruyendo tu matrimonio, tu hogar. ¿Por qué no te entregas a Cristo en esta tarde? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y le dices conmigo al Señor? Ahí donde estás, cierra tus ojos y con todo tu corazón dile al Señor estas palabras: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que estoy alejado de ti, que cuanto más camino voy descendiendo. Pero hoy yo me arrepiento. Hoy te pido perdón. Entra a mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Señor Jesús, gracias. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy, dile conmigo, hoy yo renuncio a mi pecado. Hoy yo renuncio a este camino de muerte y te recibo en mi corazón para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por salvarme. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Yo quiero orar por usted, amigo y hermano. Si usted hizo esta oración, déjeme orar por su vida.
Padre, oro, Señor, por estas vidas que hoy se entregan a ti. Señor, oro, Señor, que tú restaures esos hogares, esas vidas. Restaura matrimonios. Restaura, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, salva, ayuda, fortalece. Mira aquel que hoy ha reflexionado en tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, que no sea tarde mañana aquel que aún se quedó meditando, que todavía pueda entender que tú tienes tu mano extendida para salvar, para libertar. Dios, gracias. Oramos por los enfermos en esta tarde, por aquellos que están atravesando una salud terrible. Pon tu mano de sanidad sobre esos cuerpos afectados. Restaura esa salud, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Nos gozamos entonces con esta reflexión de la palabra. Y si usted hizo esa decisión de fe, nos gustaría que nos escriba. Ahí aparece un número de teléfono. Nos gustaría saber si usted hizo esa decisión para seguir orando. Nos da su nombre para seguir orando por usted, llevarlo en oración y poder también aconsejarle a través de la palabra del Señor. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 35 86 0000 35 86 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.